participante. La observación participante. La observación participante tiene una gracia. Es como la pionera de los métodos, de la técnica de los métodos cualitativos. La primera que se desarrolló ya por los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por los ingleses, básicamente. Y también, básicamente fueron los ingleses los que se autoasignaron la tarea de entender cómo funcionaban las tribus en los países africanos, comprenderlas. Ahora, ¿para qué? No tengo idea. Yo no sé si era conocimiento por el conocimiento o era conocimiento aplicado al sometimiento, no sé. Ahí no puedo meterme porque no sé. Pero sí sé que fueron como las primeras experiencias sistemáticas de aproximación a grupos humanos con el objetivo de entender y comprender cuáles eran las maneras que tenían de ellos de entender el mundo, de vincularse, de relacionarse. En el fondo, como fue la primera forma sistemática de entender la cultura como en el amplio sentido de la palabra. O sea, cuando uno dice cultura, en realidad son tantas cosas. La cultura es lo que nos mueve, es lo que nos define. La cultura es lo que permite que hagamos cosas de una manera y no de otra. La cultura es una estructura de creencias, pero también es una... Y en base a esa estructura de creencias se delimitan, se definen nuestras conductas, nuestros hábitos. Bueno, también está mezclado el lenguaje, la cosmovisión, en fin, todo lo que nos define como grupo humano. Entonces, bueno, fueron estos ingleses los que se fueron a internar al África para poder entender a estos grupos de pueblos que eran originarios de ahí de África. Y la manera en que ellos decidieron hacer esto fue ir a convivir con estos pueblos. O sea, se fueron a vivir allá en el fondo, a pasar una temporada. Y en esto de vivir y pasar la temporada tampoco era no era por cierto, una actividad sin intención, no, era una actividad con la intención de asimilarse al grupo y desde esa asimilación al grupo poder entender al grupo, o sea, entenderlo desde adentro. Yo diría que o sea, la literatura señala que esta fue la primera técnica de investigación que se reconoce como parte de las técnicas de investigación cualitativa. Porque, por cierto, a diferencia de los métodos, de otros métodos, hay una, en particular del método cuantitativo, hay una fuerte e inevitable interacción entre quien está desarrollando la investigación y quien está siendo investigado. O sea, en el caso de una observación participante, por cierto que el investigador o investigadora interactúa con quienes son su grupo de estudio, o sea, quien es el grupo al cual está estudiando. Y eso es propio, por cierto, de los métodos cualitativos. Ahora, en esta interacción, por cierto que uno podría decir, pero ¿es válido esta forma de estudio? Uno podría encontrar algún grado de invalidez. ¿Qué problema le ven a usted esta forma de estudio? ¿Qué opinan de esta forma de estudio? ¿Es posible, creen ustedes, imagínense que cualquiera de ustedes decide, no sé, ir a averiguar, supongamos, en qué podemos, imagínense que hay un grupo familiar de personas, un grupo de familia, que están todos más o menos juntos, que viven como en una, imagínense que viven en una parcela, qué sé yo,
Y ahí conviven los abuelos paternos, los abuelos maternos, los hijos de los hijos, y forman un clan. Y ellos están viviendo ahí en un espacio que les es propio y constituyen algo así como una tribu pequeña. Entonces, imagínense que uno de ustedes decide que quiere entender cómo funciona. Y lo que hacen es ir a meterse ahí, a mirar. ¿Creen ustedes que es una forma válida de investigación? ¿O qué dificultades le ven a esa forma de investigación? ¿Creen ustedes eh, que las conclusiones que puedan obtener son conclusiones robustas, son conclusiones, no sé, cómo llamarlas, son conclusiones válidas? ¿Cómo se imaginan en eso? ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de lo que hemos hablado, del sujeto, el objeto, la interacción, la forma, la búsqueda del conocimiento, y qué sé yo? ¿Cómo se la imaginan? ¿Se la imaginan de alguna manera? ¿Alguno de ustedes ha hecho un ejercicio parecido a ese? No con la intención de hacer investigación formal, supongo, pero algo parecido. O en nuestro contexto, cambiemos este grupo por un curso. Imagínense que ustedes quieren ir a averiguar cómo es la dinámica de un curso en una escuela, y van y se meten en la sala. ¿Es posible hacer eso? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué fortalezas puede tener? ¿Cuáles son las condicionantes? ¿Cómo se puede hacer? Dale, Gabriel, te escucho. Que igual es complicado porque el mero hecho de estar observando un grupo de personas hace que cambie su comportamiento. Por ejemplo, en un ramo, hace igual bastante tiempo en sociología, Sí, del aprendizaje matemático, teníamos que sí. observar a un grupo de estudiantes, pero los estudiantes se comportaban distinto a cómo Ujú. se comportarían normalmente porque estábamos nosotros. Sí, claro. ¿Cuán- Evitaban ¿Mm? Disculpa, Gabriel, ¿cuántas veces fuiste a observar el grupo? No recuerdo bien, pero al menos unas 5, diría, 4 o 5. Fueron altas. Ya, ya. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Lo que apunta Gabriel, por cierto, es una cuestión absolutamente válida y cierta. El solo hecho de que en un grupo humano aparezca un ente externo, perfectamente puede implicar que ese grupo humano se comience a comportar de una manera que distinta, no sé si radicalmente distinta, pero diferente, distinta a la situación en que esta persona que va a hacer la investigación no está presente. Esto ocurre mucho con los niños, eso es verdad. O sea, no sé si ustedes han hecho, no sé si alcanzaron a hacer, no creo, prácticas presenciales, pero es muy común que los estudiantes en prácticas de pedagogía, ¿no es cierto?, están ahí con su curso, qué sé yo, hacen su trabajo y lo demás, y de repente van los supervisores a ver el curso. Y los niños y niñas desarrollan comportamientos diferentes, eh, en el sentido de que se genera algo así como una complicidad con el profe ayudante, con el profe practicante, y se portan bien. Son como grupos ideales, son como, ya, perfecto, Diana y Natalia, la práctica uno la alcanzaron a hacer presencial, ya, perfecto. Yo no sé si vivieron esta experiencia. No menos en mi caso, cuando yo hice la práctica hace ya algunas décadas atrás, no voy a decir años, sino que voy a decir algunas décadas atrás, yo fui, en ese tiempo la práctica era una sola, por lo menos en la carrera que yo estudié, en la universidad donde yo estudié, que fue el pedagógico en los años 80. La práctica profesional se hacía al final de la carrera, o sea, prácticamente en el último semestre. Y era un semestre de práctica profesional, o sea, en el fondo lo que uno hacía era, se conseguía un colegio, si es que la universidad o la escuela a la que uno pertenecía no lo asignaban. En mi caso yo me conseguí un colegio,
Y llegaba, y en mi caso fue el segundo semestre, a partir como de agosto, una cosa así. No le voy a decir qué año para que no se rían de mí. Y estuve todo el segundo semestre con el curso, todo el segundo semestre. Con ese curso, en realidad eran dos cursos, era un segundo medio y un tercero medio. Que yo hacía física, y en el tercero medio y en segundo medio hacía ciencias naturales. Y, y en el tercero medio además era jefatura de profesor jefe. Entonces, bueno, yo empecé a ir a mi práctica, eran 2 o 3 veces a la semana. Él tenía un profesor guía en el colegio, que era el profesor de física del colegio. Fue en el Liceo 1 de niñas, a ese que está ahí en Santiago Centro. Eh, y bueno, se fue desarrollando una forma de relación con las estudiantes, que en general fue bastante buena. Pero era un grupo adolescente que tenía sus cosas, era un grupo grande, eran medias bulliciosas de vez en cuando, algunas veces estaban más inquietas que otras veces, en fin, todas las cosas propias de los adolescentes. Y un día eh, me avisa visita a mi profesor guía de la universidad. Todo esto, el profesor guía del colegio me dejó prácticamente solo. Eh, y llegó mi profesor guía de la universidad. Y las cabras se portaron como nunca, fueron participativas, ordenaditas, se pusieron de acuerdo y se comportaron de una manera distinta a la que se comportaban normalmente, porque iba este profe a hacer la observación de la clase. Bueno, este es un caso, digamos, a lo mejor un poco extremo, pero un poco para graficar lo que decía Gabriel, que efectivamente cuando uno trata de entrar a un grupo, la sola presencia de alguien que está dentro de ese grupo altera el comportamiento del grupo. Salvo que con el tiempo eso se va atenuando. Al inicio, claro, es muy notorio, pero después el observador o la observadora, con el paso del tiempo, y no me refiero a un día, 2 días o a 5 días, sino que semanas pueden ser, el observador pasa a ser parte del paisaje, pasa a ser parte del grupo, como que se mimetiza, como que ya el grupo ya no es novedoso, y el grupo comienza a comportarse como se comporta naturalmente, ¿no? Pero por cierto, nunca es lo mismo, eso es completamente cierto. Entonces, claro, la observación participante, puede ser un problema, que la persona que hace la observación y que se mete dentro del grupo altera al grupo. Pero la técnica indica que para que esto disminuya su efecto, se debe extender en el tiempo. De tal manera que quien hace la investigación en el grupo, finalmente el grupo lo reconoce como uno más del grupo, la interacción se desarrolla en forma más, en el grupo se desarrolla en forma más natural, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora, vamos a identificar en todo caso distintos niveles de observación y distintos niveles de cómo entrar en la observación, porque esto que yo estoy mencionando es para un caso en particular. En todo caso, bueno, la lámina que está acá lo que pretende es simplemente definir distintas cosas que podríamos establecer como observación científica. La primera, como observación científica, como una observación común. La otra, como una aproximación indirecta. La segunda, como una observación que tiene que ver con el observador en factor endógeno o en exógeno, que tiene que ver con la observación participante. Bueno, la observación científica, entonces, a diferencia de la observación no científica, aquí hay que tener en consideración, porque cuando uno va a estar con otra persona y le dice, ¿qué estáis haciendo? No, estoy observando. Está bien, está observando, sí, evidente. Pero es una observación asistemática. La observación científica es una observación
sistemática. ¿Y qué significa esto en el caso de la observación participante? Que yo no voy con las manos vacías a hacer la observación participante. Yo voy como parte de un plan y que tiene su origen en el diseño del proceso investigativo, de lo que hablábamos la semana pasada. La definición del problema, preguntas de investigación, definición de objetivos y además para cada objetivo de distintas dimensiones de investigación. Y también categorías de análisis. Entonces, yo voy con todo eso. Y una buena observación también puede ser que se realice a través de pautas de observación, de rúbricas de observación, de tablas de cotejo, y también llevando un registro diario, un registro de las cosas que se van observando. O sea, la observación científica tiene esa particularidad que la distingue, por cierto, radicalmente de la observación tradicional o no científica. Entonces, la observación científica se construye concentrándose en una pregunta, gran pregunta de investigación, y en un objeto concreto que se define antes de ir a terreno, o sea, antes de hacer la observación en el sitio. Bueno, y como todo proceso, también se somete a controles de veracidad. La observación científica, entonces, como acá dice, está sistematizada, planificada. En la medida de lo posible, se controlan los sesgos del observador. Y esto de controlar los sesgos es bien complicado. Todos tenemos nuestros propios sesgos. Cada uno de nosotros observa lo que puede observar. Recuerden, esto tiene mucho que ver con esa clase que algunos de ustedes me dijeron que les explotó la cabeza. Bueno, aquí esto es muy evidente. Yo observo lo que puedo observar, aunque parezca de perogrullo. Y lo que puedo observar está de acuerdo a lo que, digamos, a cómo yo decodifico el estímulo del medio externo. Yo puedo interpretar de alguna manera, porque observar también en la descripción y la interpretación, los fenómenos de una manera y otra persona los puede interpretar de otra manera. Y ahí a eso se refiere el sesgo. Por eso es que parte del cuando partimos con el método cualitativo, dijimos, tan importante es tan importante es lo observado como quien lo observa, ¿no? Entonces uno siempre tiene que decir, bueno, ¿quién está haciendo las conclusiones? ¿Quién está haciendo el trabajo? Y en función de eso, uno puede ayudar a interpretar a quien interpreta, como una manera de explicar lo que se está exponiendo. Bueno, aquí en este caso el observador no es un experimentador o una experimentadora. ¿Qué significa eso? Que el observador nos va a decir, mire, ¿qué pasa si yo en este grupo hago esto? ¿Y qué pasa qué pasa si hago esto otro? ¿O qué pasa si suprimo esto? ¿O qué pasa si aquí o qué se pasa? No se van a manipular las variables que podrían ser importantes dentro del comportamiento del grupo. Por ejemplo, si uno en un curso identifica a quien tiene roles de liderazgo, entonces uno puede decir, ya, yo voy a ir donde este chico o chica que tiene estas características y le voy a tratar de influenciar para que conduzca el grupo para allá o conduzca el grupo para acá. Ahí yo ya dejé de hacer observación y lo que estoy haciendo es intervención. La observación participante no es intervención, no es solamente observación. La observación participante describe y explica al grupo en su naturalidad, o sea, en su estado bruto, no lo trata de manipular de ninguna manera. Es cierto que en este proceso de explicación e interpretación del grupo construye también un marco, un modelo que ayude a explicar el comportamiento del grupo o la cultura interna del grupo. En esto importante también es señalar que todos los grupos, todos, tienen algún sello distintivo de conducta que se podría como catalogar de
cultura interna. Seguramente ustedes pasaron por distintos grupos cursos cuando eran estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, en la enseñanza superior, eh, y podrán concordar conmigo de que más allá de que existen ciertas regularidades, de todas maneras ningún grupo es exactamente igual a otro. Todos tienen su propia particularidad, las cosas que los distinguen y las cosas que lo definen como grupo. O sea, estas cuestiones que son más bien de lo que nosotros podríamos señalar como lo cultural. Y bueno, un investigador lo que hace es tratar de descubrir cuáles son esas características que le son propias a cada grupo. Bueno, la observación participante se da acá con los naturalistas ingleses, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la observación en la vida, en el hábitat natural de las comunidades aborígenes, también se puede dar en grupos urbanos como estos que están acá, eh, o grupos como este, que son parte de las tribus urbanas también. Las barras bravas constituyen una cultura en sí misma. O sea, uno puede quedarse con la explicación de lo que hay en no sé si ustedes lo han visto seguramente más de una vez, cuando aparece el noticiario en la televisión y las barras bravas tienen un comportamiento, y el comentarista dice, ¿cómo es posible que estos energúmenos, estos simios, estos monos o lo que sea, hagan semejantes barbaridades? Y en la primera frase de cómo es posible, en el fondo, lo que denota esa sola frase es ignorancia, porque no la entienden, no la entienden. Normalmente lo que no se entiende tiende a ser enjuiciado negativamente. No se entiende. Yo con esto no quiero decir que las barras bravas sean un ejemplo de vida para el resto de la población, no. Lo que quiero decir es que muchas veces quienes enjuician a grupos como esos, lo hacen desde la ignorancia del grupo. Porque son grupos muy especiales, además que tienen mucha energía y pueden llegar a ser muy disruptivos. Y tienen una identificación con un espacio común, cuya excusa es el fútbol, o ni siquiera el fútbol, un equipo de fútbol. Yo normalmente, bueno, hasta antes de la pandemia, iba regularmente al estadio. Y bueno, cuando era más joven me gustaba ponerme ahí en la barra y saltar y cantar y qué sé yo, desahogar todas mis frustraciones personales contra el equipo rival, contra los árbitros, contra todo el mundo. Y bueno, y con el paso del tiempo uno se va poniendo más viejo, ya como que le va encontrando menos sentido, y me fui como alejando de eso y la veía un poco más de distancia. Y ahí empezó este fenómeno más agudo de las barras bravas. Y con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad el fútbol es una excusa. Pero tal es así que muchos de los que estaban ahí participando en el medio de la barra saltan, cantan y todo el partido, muchos no ven el partido. Simplemente no lo ven, y cuando el equipo hace un gol, el equipo rival hace un gol, se enteran por la bulla, no es porque estén pendientes ahí analizando y viendo lo que es propio del juego. No. El fútbol es una excusa. Lo que prima es otra cosa, el sentido de pertenencia, de ser parte de algo, y de algo que muchas veces es la marginalidad. O sea, son grupos marginales, o que fueron marginados, como ustedes quieran. Hay una interpretación sociológica de eso. Y muchas veces con incidencia política. O sea, no hay, sin ir más lejos, no sé si ustedes recuerdan, pero en el estallido social, después del 18 de octubre del 2019, si ustedes recuerdan, se sucedían las manifestaciones una y otra vez durante todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, después marzo, y seguía lo mismo. Y las barras bravas del fútbol tenían un rol
tenían un rol. Y de hecho era tal el rol que yo me acuerdo que hubo un momento en que se turnaban para estar ahí con las banderas del Colo, de la U, de la Católica, arriba de la estatua de Baquedano. No sé si recuerdan eso, pero que un día le tocaba una barra, al otro día le tocaba la otra barra, y así armaron un espacio común. Una sola vez se agarraron de las mechas. No me acuerdo, yo me recuerdo, una sola vez una pelea ahí entre barristas, pero en general ahí estaban juntos, incluso hacían gala de que era, a pesar de que eran de distintos equipos, estaban ahí con lo mismo y le daban. Bueno, entonces ahí actuaban como un cuerpo, como una tribu urbana que tenía un sentido que tiene que ver mucho con la génesis de las barras bravas, con este sentido de la marginalidad. Y claro que uno las puede mirar y decir, esta cuestión está llena de flight. Sí, puede ser, pero, pero sacándole la carga negativa al término flight, pero ya, ¿quiénes son ellos? Y ellas, porque aquí no hay distinción de género. ¿Quiénes son? ¿Por qué están? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es la razón que explica? Ah, perfecto, la pelea era algo personal, pero como estaban con distintas camisetas se convirtió en una pelea de barras. Ya, perfecto. O sea, ni siquiera tuvo que ver con las barras. Aquí Mario lo aclara. Pero ocurrió una sola vez, que yo recuerde, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo de una sola oportunidad que pasó por eso. Bueno, entonces, a propósito de todo esto, yo recuerdo haber visto una investigación etnográfica con las barras bravas, en particular con los de abajo, que es la barra brava de la Chile. Y las personas que hicieron esa investigación lo que hicieron fue introducirse como uno más en la barra. O sea, y no con el objetivo de dirigirla para ninguna parte, sino que tratar de entender. Y comenzaron a descubrir muchas cosas que tenían que ver con las relaciones internas, con los distintos liderazgos, con formas de organización, y también con cuestiones que estaban metidas ahí ocultas, como eran el tráfico de cosas, algo de delincuencia y qué sé yo, pero la mayoría era más bien una cosa que tenía que ver con un sentido de identificación y de pertenencia. Se sentían como que eran algo así como cogidos o que eran parte de algo. Que no iba para ninguna parte, por cierto, pero bueno, todos en algunos minutos de nuestras vidas, o sea, no en algún minuto, siempre necesitamos ser parte de algo. Bueno, y esa investigación sirvió para entender cómo funcionaba. ¿Por qué? Sirvió harto como para empezar a ver, a dar luces, que permitían ir más allá de esta declaración que dice cómo es posible que existan este tipo de personas, vándalos que no son parte del fútbol y que lo único que hacen es destruir o cosas así. Otro grupo que también se podría constituir o considerar como que es un poco parte de esto mismo, fue la mitología que se creó en torno a la primera línea, también para la cosa de las protestas, después del estallido. Al final, la primera línea se transformó en una cuestión mitológica, como un grupo casi de superhéroes, y superhéroes y superheroínas, y que tenían razones, y que tenían cuentos, y que tenían justificación, y que sentían que pertenecían a algo que los trascendía, les dio una épica de grupo, que fue un momento bien, a mi juicio, bien importante, que se articuló ahí, y que fue poderoso en su momento. Bueno, bueno, y a propósito de la primera línea, también hubieron algunas investigaciones periodísticas de personas que se metían en la primera línea y se mimetizaban con ellos y trataban de entender cómo operaban, por qué funcionaban, cuáles eran sus códigos y qué sé yo, porque tenían todo ahí nosotros. Que eso también es parte de un proceso de investigación etnográfico. Todo eso es observación participante. Entonces, la máxima o el lema, como ustedes quieran llamarlo, de la observación participante dice que para conocer bien una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana. Eso es. O sea, es una técnica recogida de información. Eso es la observación participante.
y que permite interactuar y participar del grupo. Ahora, la observación participante se puede hacer de dos maneras diferentes. O sea, no es que se pueda hacer, en realidad hay dos formas en que se hace observación participante. Una es la exógena, que es la clásica, que yo soy un investigador o investigadora y quiero descubrir cómo funciona la garra blanca. Entonces, yo no sé si lo haría, pero bueno, en fin, tendría que todo sea por la ciencia, me pongo la camiseta del Colo-Colo y me voy a meter a la garra blanca. Y ahí observo. Esa es la clásica, observación participante exógena. ¿Qué significa eso? Que el investigador o investigadora no es parte del grupo, sino que se introduce al grupo y ahí hace su trabajo. No es nativo o nativa. En cambio, el endógeno es aquel que, siendo parte del grupo, hace el proceso de observación, o sea, hace la sistematización de la cultura. Por ejemplo, si alguien pertenece, bueno, para seguir con, pero por ejemplo, alguien de la etnia mapuche que vive en comunidades, perfectamente alguien de una comunidad puede ser un observador participante y puede ser, puede hacer un proceso de sistematización y descripción de su propia cultura tribal o como ustedes quieran llamarlo. Entonces aquí tenemos una distinción. Ahora, el exógeno, por cierto, es el que altera el medio. Cuando el medio es chico. O sea, si hablamos de un curso, por cierto que si llega una persona, cuando el grupo son 40 y llega un 41, se nota. Y sobre todo cuando tiene características distintas al resto. O sea, si tenemos un curso, no sé, pues donde el promedio de edad es de 15 años y de repente llega una persona de 30 a interactuar con el grupo, se nota mucho. En cambio, si estamos siguiendo con el ejemplo de la barra brava, si llega alguien a la barra brava, en un grupo que tiene, no sé, cuántos, 300, 400 integrantes, en realidad uno más o uno menos no se va a notar. Pero de todas maneras, entonces esa persona no va a hacer una alteración profunda de las características o los comportamientos del grupo, porque el grupo lo supera con creces. No alcanza a ser relevante. Entonces, bueno, como sea, tenemos este proceso de observación exógena y este otro proceso de observación endógena. Ahora, cuando es exógena, hay distintos niveles de observación. Este es como un continuo, una es como completo participante y otra es como completo observador. ¿Qué significa esto? Que yo al grupo sin identificarme. Es decir, simplemente ir como espía. Y eso es un completo participante. O sea, el doble 07, que se va a meter ahí sin que nadie sepa que está ahí, no porque quiere ser o porque le interesa ser parte del grupo, sino que porque va a distinguir cómo es el grupo. ¿No es cierto? Y eso es el máximo ocultamiento de la observación. Y en el otro extremo está el completo observador, en donde la persona que va a hacer la observación se identifica completamente. Y todo el mundo, todo el grupo sabe que quien está allí es un observador. Y que incluso saben por qué está y qué es lo que quiere y para dónde va y todo lo demás. Ahora, entre medio, digamos, hay distintos niveles. Participante como observador u observador como participante. Cuando hay una parcial ocultamiento de la actividad y predomina la participación, o cuando hay una relativa, cuando se revela la actividad, pero sí se predomina la participación. Y aquí, en este caso, el completo observador se mantiene como distante, mira como desde lejos. O sea, todo el mundo sabe que está ahí y que están siendo observados, ¿no? Entonces aquí hay como distintos niveles de involucramiento de parte del investigador con el proceso. Ahora, evidentemente que en la mayoría de los casos, por ejemplo, en estos casos de la etnografía digamos, de principio de siglo, lo que mencionaban los ingleses, las tribus africanas, qué sé yo, lo que predominaba es un poco esto,
Esto y esto. O sea, hay una revelación de la actividad de observación, pero también se trata de que haya participación. O sea, es un observador que participa. El grupo sabe que es observador, pero el tipo trata de participar, trata de meterse ahí, trata de ser uno más y trata de que lo involucren. Hasta llegar a una cosa así como medio observador o observador completo y medio participante. O sea, que el grupo no lo rechace finalmente y que lo incorpore a las rutinas que son propias del grupo. O sea, si hay que hacer un desayuno conjunto, por ejemplo, que él esté metido ahí entre medio con el desayuno conjunto. Si hay una ceremonia, que participa en la ceremonia o cosas por el estilo. Entonces, bueno, acá tenemos un conjunto de, de niveles de observación. Ahora, riesgos. Como completo participante, la confidencialidad de los hallazgos. Es decir, cuando uno es completo participante, ahí como que se generan como que se generan mayores niveles de complicidad, ¿no es cierto? Y en esos niveles de complicidad quizás haya niveles de inhibición para la descripción o de todas las cosas que se encuentran allí. Aquí hay una cuestión también que tiene que ver con los límites de la ética. ¿Hasta dónde yo puedo hacer mi rol de observación y mis conclusiones y mi descripción sin violentar la confianza del grupo? ¿No es cierto? Es un poco el dilema, la confidencialidad. Ahora, cuando es completamente participante, de repente se puede confundir la situación. O sea, yo me puedo entusiasmar y al final yo me desapego de mi rol de observador y me meto en el grupo y participo y bla, 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 bla. Pero no tomo la suficiente distancia, que no es la distancia física, sino que la distancia eh, como el rol. O sea, confundir mi rol. Yo no soy parte de este grupo, yo lo vengo a mirar. Participo, pero lo vengo a mirar. Sin embargo, si yo me meto a participar y participo y participo y participo, de repente puedo quedar atrapado por esta cuestión de que yo soy parte del grupo. O sea, y esto puede redundar en que haya dificultad para mantener el distanciamiento desde el punto de vista intelectual. Ahora, el participante como completo observador eh, eh, también tiene que ver con un poco de la información, en el sentido de que aquí puede ser esta cosa del espía. Yo entré a la mala, no dije nada, los que estaban acá conmigo nunca cacharon que yo era parte de otra cosa, y me voy a la mala. Y divulgo todo lo que vi nomás, y los tipos nunca superaron. Es como el infiltrado, o infiltrada. Yo me infiltro aquí, ¿no es cierto? Y aprovecho la confianza que puedo llegar a conseguir con las distintas personas y voy y hago un informe. Le escribo todo lo que ven acá y todo lo que hacen. Eso desde el punto de vista de la ética puede ser un problema. Puede ser un problema. Porque puede ser violento para el grupo. Incluso puede ser, depende de dónde esté, pues si yo voy a averiguar, por ejemplo, la vida de los narcotraficantes, puede ser un problema también de seguridad de las personas. Entonces, ahí, bueno, aquí es un tema. Ahora, en educación, el rol del observador siempre se revela. Se revela en el sentido de que no es el tipo espía, no. Se revela el rol de la observación. Yo voy a observar. Y las personas que están ahí saben que están siendo observadas. Bueno, la observación participante entonces responde a un ciclo como este, ¿no es cierto? Que tienen distintas preguntas. ¿Cómo observar? El cómo se responde del rol de completo observador o completo participante. ¿Dónde? Bueno, donde yo puedo tener, depende de lo que quiera observar, porque yo, por ejemplo, quiero ver un grupo curso, observar los patrones y características y comportamiento y cultura interna de un grupo curso, y puede ser que quiera observarlo en la sala o en el patio, por decir algo. Entonces ahí yo tengo que decidir dónde lo observo. Observar, bueno, observar es
propio de la etapa de diseño del proceso de investigación. Yo lo defino previamente. Tiene que ver con el que investigar. ¿Cuándo? ¿En qué minuto? ¿Cómo los registros? ¿Cómo se registran? ¿Pueden ser registros audiovisuales eventualmente? Sí, sí, pueden ser también. Pueden ser. Yo puedo grabar audio, puedo grabar video, eh, pero normalmente lo que más se hace es el registro posterior. O sea, si yo estoy en un nivel en que estoy como entre el rol de participo y observo, me declaro, qué sé yo, interactúo, qué sé yo, normalmente los registros se hacen después de la jornada. O sea, al final, cuando ya termino la actividad de terreno, qué sé yo, me dedico a la sistematización de las cosas que vi, lo que no vi, cómo lo vi, y las impresiones personales y todo eso. Y después viene cómo analizar también. Importante, se analizan los registros, se analiza lo que yo pude mirar y lo que pude documentar a través de esta observación. Bueno, la pauta de trabajo parte con preguntas, por ejemplo, por cierto, eh, y escenarios. Y el diseño de la observación participante, igual que todos los métodos cualitativos, es flexible. O sea, yo puedo ir a un grupo con la idea de observar ciertas cosas, que me parece que son las cosas que hay que observar, y en la mitad del camino me puedo dar cuenta de que en realidad hay otras que también valen la pena ser observadas. Y puedo incorporar nuevas dimensiones de análisis al estudio, nuevas dimensiones que, por cierto, tienen que estar al servicio del objetivo específico de la investigación. Entonces, la observación participante se va construyendo igual que todos los métodos cualitativos en el camino. Bueno, acá hay algunos pasos que se definen para la observación participante, la definición del fenómeno, una explicación hipotética. O sea, por ejemplo, yo quiero observar, no sé, el comportamiento de las garras bravas, de las barras bravas, ¿no es cierto? Entonces yo enuncio cosas que pueden ser hipótesis de trabajo. Y trato de contrastar mis hipótesis de trabajo y esta hipótesis de trabajo como una guía, más que como una aspiración a la verdad, sino que yo parto de mi investigación o mi observación con algo en las manos, que por cierto lo tengo que confirmar o no, pero parto con algo, no es que vaya así como con las manos vacías y sin ningún criterio, no, yo ahí formulo alguna hipótesis. O sea, yo asumo, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo decir? Por ejemplo, que yo puedo decir que, eh, por ejemplo, a priori, una caracterización, la barra brava está compuesta preferentemente por hombres, con un promedio de edad de 25 años, con un nivel de escolaridad bajo, con alto grado no sé, con nivel importante de consumo de droga y alcohol, eh, no sé, que son preferentemente personas que viven en los sectores medios bajos de la ciudad, desde el punto de vista socioeconómico, eh, qué sé yo, no sé qué más puede ser, asociado a la delincuencia y qué sé yo. Yo puedo llevar todo eso, que es un prejuicio y que constituye una hipótesis. O sea, la hipótesis es cuál es la conformación de esto. Ahora puedo llevar otra hipótesis que puede ser, por ejemplo, que yo digo, mira, aquí deben existir jerarquías, desde grupos controladores, grupos que son impugnadores, mayoritarios, minoritarios, que resuelven disputas de una forma o de otra, que tienen una cierta organización, que se juntan y qué sé yo. Otra, puedo levantar todas esas hipótesis. Y así. Entonces yo voy a la observación con un marco previo, explicativo. Y a la observación yo voy a confirmar eso. ¿O no? O sea, bueno, el resultado puede ser que lo confirme o que no lo confirme, como todas las hipótesis. Entonces, de eso se trata, especialmente cuando son grupos complejos, o grupos que tienen una conformación diversa. eh, Conviene no ir a ciegas, digamos, o sea, conviene ir con algo. No como una forma de
de ¿cómo se llama? De predisposición previa, no, esa no es la idea. No es que yo considere que esto es bueno o malo, no. Yo digo esto, yo creo que es así, y punto. Y en la observación miro si eso es o no efectivamente así. Bueno, y como acá dice, pues si no se reformula todo. Y se, se reorienta el estudio. Eh, bueno, eso es importante en la observación. Bueno, como para otro trabajo, ¿cómo yo parto? Bueno, primero que todo, los observadores, como dice la teoría, deben partir primero como algo, más bien una actitud pasiva, después viene la actividad, o sea, la actividad de recolección de datos es siempre la misma, pero la idea es siempre alterar lo menos posible los comportamientos, las rutinas y toda esa cosa. También es importante encontrar lo que se llaman los informantes clave. En este proceso de información, o sea, de observación inicial, una de las cosas que pueden resultar útiles es tratar de identificar dentro de las dinámicas internas quienes ocupan algún rol preponderante, algún rol de liderazgo o algo por el estilo dentro del grupo. Con la idea de que a través de esa persona poder conocer el funcionamiento del grupo. Y preguntas que tengan que ver cómo puedes decirme qué te parece este lugar, cómo entraste aquí, háblame de tu historia personal. Bueno, las observaciones no tienen que ser más largas en el tiempo. Bueno, esto es pensando en que el proceso de observación debe tener pausas permanentes para poder ir haciendo todos los registros, no se puede confiar en la memoria. Para los niveles de confianza se sugieren hacer todas estas cosas. Referenciar las rutinas, amoldarse a las formas de actuar, ayudar gente, hacer favores, ser humilde, en fin, una forma de ser empático en el grupo. O sea, eso es muy importante, la empatía. O sea, en el fondo es entrar al grupo, ojalá derribando barreras y no creando barreras, porque si uno crea barreras puede ser peor. Bueno, aquí está identificar informantes claves, definir líneas específicas de indagación, alentarlo a que las personas digan más de lo que uno puede ver. En fin, bueno, ahí son técnicas más bien de investigación personal, pero que son importantes con los informantes clave. Bueno, aquí hay una serie de consejos, pautas de trabajo. El lenguaje es importante, ¿no es cierto? Entender los símbolos, la simbología, del lenguaje textual y del corporal también, por cierto. Eso es muy importante para poder identificar al grupo. Cachar cómo funcionan los códigos internos. Que no tiene que ver necesariamente con el poder o con la estructura jerárquica piramidal, no, sino que cómo se relacionan, qué significan los términos. Porque de repente los grupos pueden inventar palabras que les son propias. Y aunque convivamos en el mismo espacio cultural en términos idiomáticos, de repente hay cosas que entre ellos se dicen y uno no las entiende. Entonces hay que ver, hay que preocuparse de eso también. Bueno, notas de campo, bueno, estos son los resúmenes, los registros, y aquí hay una máxima: si no está escrito, no sucedió. Una regla que se establece para la observación participante. Si yo no lo registré en mi libro de anotaciones, es que no pasó, ¿no? O sea, en la construcción del informe final, de las conclusiones y todo lo demás, el registro es respaldo. Y si no hay respaldo, no se puede hacer el trabajo. Bueno, aquí hay cosas que son
de sugerencias para la forma de trabajo, siempre las fechas, anotar como lo observado con la mayor descripción posible, comillas para frases e expresiones importantes, seudónimos. El uso de seudónimos en los registros es una forma de protección de la identidad de las personas. O sea, yo puedo identificar lo que hacen las personas, pero cuando pongo seudónimos protejo su identidad. Y a mí me interesa lo que hacen, no quiénes son. Entonces, el uso de seudónimo es una práctica que tiene que ver con los códigos de ética de la investigación. Eh, bueno, y es común combinar, ¿cierto?, la observación participante con otras técnicas, como pueden ser la entrevista, los focus o algo por el estilo, hacer triangulaciones para ir robusteciendo las conclusiones que se van obteniendo. Bueno, la observación en aula es un proceso de investigación participante que nosotros hacemos comúnmente en educación, que ustedes la hicieron, seguro, cuando fueron en las primeras prácticas, seguro que fueron a ver las prácticas con una tabla de cotejo. ¿Fue así o no? ¿Fueron a observar clases antes de hacer ustedes las clases? O sea, las primeras prácticas entiendo que son así, ¿verdad? Sí, profe, son de observación. Ya, y te lleva una tabla de observación, una tabla de cotejo. Mm, que yo recuerdo no nos entregaban como algún material de ese tipo, era más que nada nosotros mismos tomamos nuestras notas Ya, respecto a lo que observamos. perfecto. Teníamos que rellenar semanalmente una bitácora, profe. Ya, pero habían En todas las pautas, prácticas. pero habían cosas que tenían que observar, o sea, cosas que... Para que el les decían. informe, si habían cosas puntuales que eran las que teníamos que observar en cada, bueno, en las clases en general que observábamos. ¿Cómo que? Ponte tú, dame una pista para ver si... no sé si se recuerda, ¿qué cosas les pidieron que hicieran, que pusieran en su informe? Cuestiones metodológicas, cuestiones de comportamiento, clima de aula, disciplina, cuestiones evaluativas, cosas así, ¿o no? De lo que yo recuerdo de la práctica 1, profe, era bien enfocado al clima de aula, Perfecto. en cuanto a cómo la profe manejaba sus clases. Más que análisis, era eso nomás. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces ahí tenían criterio y digamos, eso les daba, que pidan eso, le están dando como el objetivo de la actividad. Bueno, y aquí en el caso de ustedes, la observación de campo era a través de los registros o las notas de campo, más que otra actividad. Bueno, la observación de aula tradicional está dirigida a un objetivo. Esto se hace mucho en los colegios, en donde hay observación de clases como una forma de apoyo desde las jefaturas técnicas de los colegios hacia los distintos colegas, no con el objeto de encontrar la falencia o que sea una cosa castigadora, sino que más bien con el objeto de tener retroalimentación y compartir experiencias. Yo creo que el que un colega te observe la clase puede ser bastante enriquecedor, porque normalmente los profes tendemos a ser como encapsulados, como que en nuestra sala, en nuestro espacio, y de ahí no se mete nadie, y cuando alguien trata de meterse lo veo casi como una amenaza. Yo creo que es una cultura que no sé por qué razón se tiene bastante arraigo en los profes, en particular en los profes de segundo ciclo básico para arriba. Los profes de primer ciclo básico son como más llanos a la conversación entre ellos. Yo hago esto aquí, como lo haces tú, yo lo hago por acá, y a mí me resulta esto, a mí no me resulta esto, y eso. En cambio, de ahí para arriba, como que no funciona mucho eso. Pero bueno, hay partes en donde se hace mucha técnica de observación de clase. Y se trata de retroalimentar y qué sé yo. También hay tutoriales, con la carrera docente, por lo menos para la primera parte de la carrera docente, hay lo que se llaman los mentores, y que de alguna manera son como personas que tratan de
ayudar a quienes están dando sus primeros pasos en la docencia. Y una de las cosas que se usa ahí es, por cierto, en la observación de aula. Bueno, y en la observación de aula, bueno, aquí traigo a colación un estudio de Casasus y que puede dar pistas si alguna vez ustedes quieren hacer una observación de aula orientada, por ejemplo. Se puede orientar en función de cosas como esta, que Casasus en un estudio concluye que el rendimiento escolar resulta de una multiplicidad de efectos combinados. Pero para él los más importantes que explican los buenos aprendizajes son el clima emocional, la percepción que tienen los docentes en cuanto a las causas del desempeño de sus alumnos y la gestión de las prácticas pedagógicas, atendiendo a la diversidad sin segregación, con seguimiento y evaluación permanente. Entonces, esto puede ser esto como desde el punto de vista teórico, puede ser una línea de diseño de una observación participante de aula, ¿no es cierto? Yo voy a mirar el clima emocional, cómo los docentes se manejan en cuanto a las aspiraciones que tienen de sus estudiantes, el nivel de desempeño, y las prácticas pedagógicas. Si se preocupan de la diversidad, si no hay o no segregación, la evaluación permanente, la retroalimentación y cosas por el estilo. Entonces, uno a partir de esto podría construir una tabla de observación para la observación del aula. Bueno, se me acabó la presentación. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, entonces por hoy día lo dejamos acá, cumplimos el objetivo de la reunión y seguimos el miércoles. El miércoles vamos a hablar sobre la entrevista en profundidad.